Hola chicos, bienvenidos a nuestra primera clase virtual. Así que como buena primera clase, es mi primera experiencia en lo virtual, les pido que tengan mucha paciencia, seguramente va a tener un montón de cosas para arreglar, sepan tenerme, bueno, eso, paciencia. Eso por un lado. Y por otro lado quería empezar diciéndoles que aprovechen los beneficios que tiene una clase virtual. Los beneficios son, ustedes saben que aprender implica un ejercicio que es personal, cada uno tiene que hacer el ejercicio de aprender. Yo les enseño, ustedes tienen que hacer el ejercicio de aprender. Pero para aprender se aprende mucho mejor cuando estamos bajo una emoción. Entonces, aprovechen que esta clase virtual ustedes la pueden ver en cualquier momento que ustedes dispongan. Aprovechen a verla en un momento en que tengan una emoción, si es positiva, mejor. Que más quiero que vean este video en un momento en que digan que bueno, voy a aprender algo de química orgánica, a lo mejor es divertida, a lo mejor me gusta, a lo mejor me sale fácil. Si están con una emoción positiva, bueno, tienen muchos chances de aprender rápidamente. Pero también puede ser útil si están bajo una emoción que no es de las más agradables, como por ejemplo, tengo que presentar esto sí o sí, quiero aprobar química, o sea, una emoción quizás no son de las más agradables, pero también sirve. Es decir, que estén bajo una emoción que diga, voy a abrir mi atención porque esto lo quiero aprender de alguna manera. Aprovechen en ese momento de verlo. Si no tienen muchas ganas y están en un momento así como de un bajón y lo hacen como sin ganas, es muy probable de que no les entre nada. Entonces ahí pueden apagar y lo ven en otro momento en que estén más dispuestos. Aprovechemos eso que tiene esto de la clase virtual. ¿Qué vamos a ver hoy en nuestra primera clase? Vamos a empezar con química orgánica. Ustedes ya estuvieron viendo una introducción a la química orgánica, entonces a esta altura ustedes ya saben que la química orgánica es la que también es llamada química del carbono, porque el carbono es un átomo muy especial que tiene la propiedad de enlazarse a sí mismo en largas cadenas. Es el único átomo de toda la tabla periódica que tiene esa capacidad. Hay otro que se enlaza en algunas cadenas como 4 o 5 átomos, que es el silicio, pero ninguno como el carbono, en lo que son interminables las cadenas que puede formar. Por lo tanto, ya se imaginan la cantidad de compuestos que puede formar un átomo que tenga esa capacidad. Entonces nosotros vamos a empezar por tratar de entender esta capacidad del carbono y un poco cómo es que logra estos enlaces en tantas cadenas, enlazarse a sí mismo, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? El carbono, si ustedes se acuerdan, es un no metal y tiene 4 electrones en su última capa. Los vamos a dibujar con las estructuras de Lewis que alguna vez a principio de año ustedes las vieron. Tiene 4 electrones en su última capa. Esos 4 electrones necesitan otros 4 electrones para completar el octeto de electrones que le da estabilidad. Recordamos temas anteriores. Ese octeto, esos otros 4 electrones se completan con enlaces de tipo covalente con algún átomo que sea capaz de hacer enlace covalente con él. Por ejemplo, con otro carbono. Otro carbono que, digamos, que comparte uno de sus electrones de manera covalente. De esta manera hacíamos los enlaces cuando estudiábamos anteriormente. Y de esta manera quedarían enlazados, por ejemplo, 2 carbonos. El carbono tiene la capacidad de volverse a enlazar con otros átomos de carbono interminablemente, de manera interminable. Otro carbono con sus 4 electrones de última capa también puede enlazarse a otro carbono de esa manera con otro enlace covalente. Pero además de enlazarse con el carbono, o sea, con sí mismo, también tiene la capacidad de enlazarse con otros átomos, con otros elementos. Por ejemplo, con un hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno se completaba con 2 electrones en su última capa. Por lo tanto, en este caso, el carbono aquí necesita volverse a completar. ¿Ven? Porque todavía no tiene sus 8. Pero, por ejemplo, un hidrógeno le puede compartir su electrón, el hidrógeno tiene un solo electrón en su última capa, formar un enlace covalente
covalente con el carbono y de esa manera queda completado el hidrógeno porque se completa con 2 y este carbono acá formó otro enlace. Dijimos que el carbono se tiene que completar con 8 electrones, entonces ven que este carbono necesita volver a compartir. Puede compartir, por ejemplo, con otro hidrógeno y con otro aquí arriba. Me voy a sumar por acá arriba, a ver si me entienden. Y entonces aquí tenemos que este carbono ha compartido 4 electrones con otros elementos. En este caso con hidrógenos y en este caso con otro átomo de carbono. Y completó sus 8. Miren, tenemos acá 2, 4, 6, 8 electrones. Entonces, el carbono va a intentar compartir hasta completar su octeto de electrones y de esa manera va formando cadenas enlazándose con sí mismo y con otros. Supongamos que esos 4 elementos con los que se une son hidrógenos. Cada hidrógeno le va a aportar un electrón. Lo vamos a hacer con cruces al electrón del hidrógeno para que lo puedan identificar mejor. Otro hidrógeno que le aporta otro electrón, otro hidrógeno y otro hidrógeno. Y formaría, como vimos recién, 4 enlaces covalentes. Bien, a partir de ahora, nosotros en lugar de hacer todos los electrones, directamente vamos a hacer una línea. Esa línea va a indicar que hay un par de electrones compartidos. Entonces, en química orgánica, cada vez que ustedes ven una línea, significa un enlace simple, que significa un solo par de electrones compartidos. De esta manera, nosotros podemos graficar, representar a este compuesto del carbono. Que sería el mismo compuesto que tenemos aquí, pero representado los enlaces simples con una línea. Muy bien, chicos. Vamos a ver entonces ahora qué es un grupo funcional. Resulta que, como hay infinidad de compuestos orgánicos, se los ha clasificado, se los ha agrupado en familias de compuestos orgánicos que tienen propiedades similares, pero a su vez esas propiedades similares que tienen se debe a cómo es la composición química de cada molécula, que entonces tiene un conjunto de átomos o un grupo de átomos que le da, por su unión o por el tipo de elementos que tiene, unas características y propiedades químicas especiales. Ese conjunto de átomos es lo que se denomina el grupo funcional. Un conjunto de átomos característicos. Hay distintos grupos funcionales, por ejemplo, los hidrocarburos, también los alcoholes, que los habrán sentido nombrar, las cetonas, los ácidos, los éteres y ésteres, amidas y otros, ¿no? Entonces, nosotros vamos a empezar por el grupo funcional más sencillo, que es el de los hidrocarburos. Como su nombre lo indica, están compuestos por 2 elementos esencialmente, hidrógeno y carbono. El grupo funcional que tiene es hidrógeno siempre unido a carbono. Dentro de los hidrocarburos podemos diferenciar también algunos grupos. Tenemos la posibilidad de que los carbonos formen cadenas abiertas, es decir, que tengan principio y fin las cadenas, y en ese caso se denominan hidrocarburos alifáticos. O también la posibilidad de que esa cadena esté cerrada, es decir, que el primer carbono se una con el último. En ese caso se denominan hidrocarburos cíclicos. Para darles un ejemplo, recuerden lo que significaba cada rayita, un par de electrones compartidos. Aquí tendríamos un hidrocarburo cíclico.
no está completo, pero ya lo vamos a ir aprendiendo. No son los que vamos a ver ahora. Nosotros ahora vamos a ver los que forman cadena abierta, que serían los hidrocarburos alifáticos. ¿Estamos? Y ahora, dentro de los alifáticos, tenemos tres tipos todavía. Los alifáticos pueden ser alcanos, cuando esa cadena de carbonos tiene siempre enlaces simples entre los carbonos. Pero puede suceder que un carbono comparta doble enlace con el carbono vecino. En ese caso se denominan alquenos. Y entonces sucede que un carbono va a tener doble enlace con su carbono vecino. Con un solo doble enlace que tenga en su cadena carbonada es suficiente para que sea un alqueno. Puede tener más, ¿verdad? Y los terceros son los alquinos, porque también tenemos otra posibilidad. Lo voy a hacer acá, de este costado. Alquinos, cuando tienen carbono con carbono un triple enlace. ¿Se comprende? Triple enlace, alquinos. Si hay un doble enlace, alquenos. Y si hay un simple enlace, nunca enlaces dobles ni triples, son alcanos. Los alcanos también se denominan hidrocarburos saturados. Los alquenos y alquinos se denominan hidrocarburos no saturados. ¿Por qué es que se llaman saturados los alcanos? Vamos a hacer un alcano como para que ustedes se puedan dar cuenta. A ver, vamos a poner una cadena de 3 carbonos que tiene simple enlace. Y entonces, recuerden que el carbono necesita tener 4 enlaces para compartir 4 electrones y completar su octeto. Entonces yo lo voy a dibujar a los enlaces de esta manera. ¿Observan? Entonces cada carbono está unido al otro con un simple enlace. Pero cada carbono a su vez necesita tener 4 enlaces completos. Entonces si este carbono tiene ocupado un enlace con el otro carbono, en estos lugares debería haber otro elemento porque el carbono necesita completarse. En el caso de un alcano, como dijimos que los hidrocarburos están formados solo por carbono e hidrógeno, en el caso de este alcano que tiene solo 3 carbonos, en cada uno de los extremos libres, va a haber un hidrógeno. ¿Observan? Entonces, tiene una cadena de 3 carbonos, pero todos los enlaces que quedan libres del carbono se van a completar con hidrógenos. ¿Estamos? De esa manera, cada carbono, si observan bien, tiene 4 enlaces con algún otro elemento y completa su octeto electrónico. Nunca sucede que un carbono forme menos de 4 enlaces con otro elemento o forme más de 4 enlaces con algún otro elemento. Eso es lo que les tiene que quedar más claro. Siempre que vean un carbono, tienen que verlo rodeado de 4 enlaces. En cambio, con el hidrógeno, tiene que también quedarles claro que es solamente un enlace lo que completa al hidrógeno. Porque el hidrógeno, recuerden que se completa solo con 2 electrones, no con 8. Es una excepción de la ley del octeto. Por lo tanto, cuando ven un hidrógeno, solamente tiene que tener un enlace compartido. Es decir, que si yo en este caso, por ejemplo, este hidrógeno lo enlazara a un carbono, esto no podría suceder, porque nunca un hidrógeno puede tener otro enlace con ningún otro átomo. Con un solo, esto no puede suceder. ¿Estamos? Bien, les decía, ¿por qué es que se denominan saturados los alcanos y
se denominan no saturados los alquenos, por ejemplo. Voy a dibujarles un alqueno con la misma cantidad de carbonos. Lo voy a hacer de otro color para que ustedes puedan diferenciar que son dos compuestos. Voy a poner la misma cantidad de carbonos, 3 carbonos, ¿verdad? Como el de arriba. Solo que en unos de ellos les voy a hacer un doble enlace, que significa que ha compartido 2 pares de electrones con un carbono. Esto lo permite porque los dos pueden compartir 2 electrones. Nunca podría hacerlo con un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, y con este otro átomo vamos a hacer que tiene un enlace simple. Este compuesto, entonces, cada carbono necesita completarse con esos 4 enlaces, pero el carbono el primero, tiene 2 enlaces ya con el carbono de al lado, por lo tanto solo le quedan 2 enlaces para compartir con otro elemento, hidrógeno en este caso, porque es un hidrocarburo, ¿está? El carbono del medio, observen bien que tiene 2 enlaces con el carbono que tiene a la izquierda y un enlace con el carbono que tiene a la derecha. Por lo tanto, solo un enlace es el que le falta. Lo podemos hacer arriba o abajo. Lo voy a hacer arriba para que este carbono tenga 1, 2, 3, 4 enlaces. Y el carbono del extremo tiene solo un enlace ocupado con otro carbono, entonces le quedan 3 enlaces para compartir con otro elemento, que en este caso es hidrógeno. De esta manera quedaría un alqueno, porque hay un enlace doble, un alqueno de 3 carbonos. ¿Por qué es que se llaman estos saturados y estos no saturados? Porque estos están saturados de hidrógenos, es decir, está lleno de hidrógeno, la mayor cantidad de hidrógeno posible que puede tener una cadena de 3 carbonos. En cambio, en al tener un doble enlace con un carbono, observen que hay un hidrógeno menos. El carbono 1 acá tiene 3 hidrógenos y acá tiene 2. Por lo tanto, tiene menos hidrógeno al tener un doble enlace. Entonces se llaman no saturados. Este está saturado de hidrógenos y este es no saturado. Lo mismo pasaría con un alquino. Si este fuera un alquino, les voy a dar para ejemplo, así nos vamos ubicando. Si este fuera un alquino, los alquinos tienen un triple enlace con un carbono. Por lo tanto, yo aquí, en lugar de tener doble enlace, tendría triple. Triple enlace con un carbono. ¿Qué consecuencias me trae esto? Tengo que observar bien. Vamos al carbono 1. Si tiene 3 enlaces con el carbono de al lado, solamente le quedaría un enlace para completarse con otro elemento. Entonces esto ya no podría ser, sino tendría 5 y nunca tiene 5. 1, 2, 3, 4 y ya estaría completo. El carbono 2 tiene 3 enlaces con el carbono de la izquierda más un cuarto con el carbono de la derecha. Por lo tanto, nunca podría tener este enlace con hidrógeno, porque sería un quinto enlace y eso nunca le sucede al carbono. De esta manera se completaría el carbono. El segundo carbono no tendría ningún hidrógeno, porque ya está con 3 enlaces con el carbono de la izquierda más un cuarto con el carbono de la derecha. Entonces no tendría hidrógenos. Y en este tenemos un enlace con el carbono de la izquierda, 2, 3, 4, este estaría completado con hidrógenos. Ven que este es aún menos saturado que el alqueno, ¿verdad? Tiene menos hidrógenos todavía. Y ahí vimos un ejemplo de alcano, de alqueno y de alquino. Veamos ahora cómo se nombran. Vamos a comenzar por los alcanos. ¿Cómo se nombra un alcano? Es decir, vamos a hablar de la nomenclatura. Ustedes van a ver que es mucho más entretenida que la nomenclatura de la química inorgánica. La química inorgánica es mucho más sencilla
Y en lo que es química orgánica, como hay diferentes estructuras y diferentes posibilidades, es mucho más entretenida la nomenclatura de la química orgánica. Un alcano, es decir, una cadena carbonada que, pero nosotros vamos a hablar, dijimos, una cadena carbonada que tiene principio y final, ¿no? Que no se une el principio con el final para ser cíclico, sino una cadena abierta. Los alcanos de cadena abierta se nombran según el número de átomos de carbono que tienen. Eso vamos a ponerlo a un costadito y siempre vamos a tener esta referencia acá. Según el número de carbonos. Es la primera referencia que vamos a tener con la nomenclatura. Bien, entonces, un alcano, el mínimo alcano que nosotros tenemos es un alcano de un átomo de carbono. Si tiene un átomo de carbono, como ya habíamos visto antes, va a tener 4 hidrógenos. 4 enlaces con un hidrógeno. El alcano con un átomo de carbono se llama metano. Esta terminación es la terminación de alcano, perdón. Y el met significa que tiene un solo átomo de carbono. Metano. Un alcano con 2 átomos de carbono, vamos a hacer acá, 2 átomos de carbono, lo demás va a estar completado con hidrógenos. Se denomina etano. Ese prefijo et significa que tiene 2 carbonos. Y ya ven que todos tienen la terminación ano, igual que los alcanos. Igual que digo el nombre general alcano. Bien, y ahora voy a hacer una diferenciación. Esta fórmula esta representación que se llama representación abierta o estructural, también puede ser representada como condensada de esta otra manera. Cualquiera de las dos, la que les resulte más cómodo, estaría bien. Yo puedo poner todos los enlaces con los hidrógenos o solamente colocar los enlaces entre carbono y carbono de esta manera. Lo voy a hacer con otro color para que lo entiendan. El mismo compuesto químico, el etano, lo podría representar así. Carbono con carbono, dibujo el enlace de carbono con carbono, pero los hidrógenos los represento al lado sin el enlace. De esta manera pongo hidrógeno, ¿y cuántos hidrógenos son los que tiene este carbono? 1, 2, 3. Pongo hidrógeno 3. Y del otro carbono también, los hidrógenos que tenga 1, 2, 3, el carbono 2. Y le pongo C, hidrógeno 3. Esta sería la representación de la fórmula condensada. Cuando yo veo esta unión, significa la unión siempre carbono con carbono. Y las uniones carbono-hidrógeno no están representadas. Solamente está la cantidad de hidrógenos que tiene cada carbono enlazado a él. Estas dos son formas diferentes de representar el compuesto que se llama etano. El compuesto de carbono que tiene 3 átomos de carbono en su cadena se llama propano. 3 átomos de carbono. Entonces tenemos, a este le faltan 3 enlaces más que se juntan, que se llenan con hidrógenos. Al carbono del medio, al tener 2 enlaces, observan, me faltan 2 enlaces más que se llenan con hidrógenos. Y el carbono del extremo tiene un solo enlace con otro carbono y se llena con 3 enlaces más, en total 4. Observan siempre revisando que en total cada carbono tenga 4 enlaces con otro elemento. Y cada hidrógeno un solo enlace con otro elemento.
porque el hidrógeno se completa con un solo enlace que son 2 electrones. Bien, esta es la fórmula estructural del elemento de 3 átomos de carbono que se denomina propano. La terminación, como siempre, como su familia, y el prefijo pro me indica que tengo 3 átomos de carbono. Vamos a hacer ahora la fórmula condensada para que se vayan habituando a cualquiera de las dos. Lo voy a hacer aquí de este costado. 3 átomos de carbono y observen, 3 hidrógenos tiene el primero, lo puedo hacer de este lado, es indistinto que lo ponga de este lado o de este lado. El segundo tiene 2 átomos de hidrógeno y el tercero tiene 3 átomos de hidrógeno. Esta es la fórmula condensada del propano, del mismo compuesto químico. Bien, vamos ahora a hacer el de 4 carbonos. Sobre este mismo voy a trabajar, pero en este caso este carbono, en lugar de estar unido a un hidrógeno, va a estar unido a otro carbono más, porque tengo 4 carbonos. Entonces miren, aquí tengo unido a un carbono y a otro 2 enlaces, 3, 4, llenos con hidrógeno. Y al final me quedan 3 enlaces para completar que se llenan con hidrógenos. Este se llama butano. Este prefijo me indica que tengo 4 átomos de carbono. Bien, vamos a hacer ahora la fórmula condensada y vamos a tratar de irla practicando sin mirar tanto la otra fórmula. Si necesitan, vayan chequeándola, pero voy a tratar de que lo vayamos practicando sin mirar la fórmula desarrollada. Voy a hacer un butano, o sea, es el mismo, ¿no? Pero 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono porque el prefijo es but. Como es butano, los enlaces son simples, ¿sí? Y voy a borrar acá para que no se confunda esto. Y entonces, si yo ya sé que este carbono está unido con un enlace al carbono vecino, me quedan 3 enlaces para llenar y se van a llenar con hidrógenos. 3 hidrógenos le voy a colocar. El carbono que está al lado tiene 2 enlaces, uno con cada carbono. Por lo tanto, me quedan 2 enlaces para completar. Le voy a llenar con 2 hidrógenos, así suma 4. El de al lado lo mismo, tiene 1, 2, me faltan 2, lo lleno con hidrógenos. Así suma 4. Y el final, que tiene un solo enlace, lo lleno con 3 hidrógenos. Y esa es la fórmula condensada del butano. ¿Se dan cuenta? Bien. Si la cadena tiene 5 carbonos, se llama pentano. Entonces el sufijo pent me indica 5 carbonos. Si tiene 6, se llama hexano. Si tiene 7, heptano. Si tiene 8, octano. Y si tiene 9, nonano. Y si tiene 10, decano. Eso es más fácil, es a los que estábamos acostumbrados cuando hacían los ejercicios de geometría o demás. Bueno, entonces, después cuando tienen muchos más carbonos, las cadenas son mucho más largas, se suele decir, supóngase que tienen 20 átomos de carbono, se les suele decir un alcano de 20 átomos de carbono.